un gusto estar en esta reunión esta tarde y ver a tantos amigos que no veía un buen tiempo. El día de hoy voy a tratar de resumir un poco en este tiempo qué es lo que el IMT ha hecho, algo de aportes al conocimiento en relación al manejo del problema de VIH. Y ciertamente el encargo era aportes al mundo, pero creo que el mundo más nos ha aportado a nosotros, lo que nosotros hemos hecho es, por una parte, presentar y conocer nuestra información, que creo que ha ayudado en parte al país y al mundo. Bueno, el contexto es que la epidemia comenzó por los 80, impacta a un grupo de personas. Inicialmente no sabíamos qué era, suponíamos que era un agente infeccioso. Supusimos cuáles eran las vías de transmisión, pero afectaba a personas fuertemente, a sus familias, cortaba obviamente proyectos de vida. Y en esas épocas, nosotros obviamente el instituto estaba dedicado a investigación y enseñanza y teníamos un área de actividad clínica vinculada a hospitales y a otras instituciones con las cuales laboramos la parte clínica. Y teníamos que confrontar el problema. No se sabían muchas cosas, pero había que trabajar, buscar información. Y lo que van a ver es el aporte de muchas personas. Muchos están acá. Yo en esa época era residente, creo que la noche que llegó el primer paciente estuve de guardia. Nos vestíamos, creo que como astronautas para ver a los pacientes en esa época. Pero ya teníamos personas trabajando en el problema. Los hitos más o menos van por ahí, o sea, en el 81 aparece la población afectada, varones que tienen sexo con varones, transmisión vertical, personas que reciben productos sanguíneos, ¿no? Y más o menos 3, 4 años después aparece el virus, y hacia el año 87 la primera droga que sirve para el tratamiento, y esa droga tiene como 9 años hasta que aparece la terapia HARTS. Entonces la primera parte que vamos a ver tiene que ver con esta etapa. Y cuando comienza la epidemia, yo creo que 2 personas del grupo estuvieron trabajando fuertemente ahí, antes de que llegara el primer paciente, ya viendo qué se podía hacer por las formas de transmisión, buscando información en bancos de sangre, en pacientes, ¿no? Tengo que mencionar a Raúl Patruco, a Eduardo, que estuvieron trabajando, y la información que se obtenía de las diferentes fuentes era para planificar actividades que pudieran disminuir el impacto del proceso en la población. Un poco más adelante, ya como residentes y algunos terminando, ahí ven ustedes, por ejemplo, la tesis de Rojas, que era un estudiante de últimos años, que trabajando con Eduardo buscaba información sobre pacientes que tenían círculos de transmisión sexual en grupos de varones que tenían sexo con varones. Se comienzan a hacer trabajos también en población que tiene alto grado de actividad sexual, trabajo sexual, prostitución, y con todo esto, obviamente, con toda esta información se comienza a establecer un mapa de riesgo. Eduardo hablaba en esa época cuáles eran las conductas de riesgo, ¿no? El sexo insertivo, la presencia de enfermedades de transmisión sexual. Todo eso hacía más riesgo y comenzaba a plantear cuáles podían ser las intervenciones que podíamos dar. Y, bueno, uno de los estudios que más digo yo, porque este es un estudio muy antiguo, es de que fue claramente demostrado que el uso de preservativo disminuía el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
¿no? Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho del PrEP, ¿no? Del uso de pastillas únicamente, y yo siempre digo, no, el PrEP debería ser condón más pastillas, ¿no es cierto? Porque el PrEP no da la protección que tenía el condón, ¿no? En esa época habían hasta bromas, no sé si ustedes se acuerdan, cuando en esa época el alcalde de Lima, creo que era del Castillo, que siempre lo molestaban, que decían que cuando iba al banco de sangre, cuando le sacaban sangre, él usaba condón para evitar que le transmitieran cualquier SIDA a través de las transfusiones. O sea, había un concepto y se trabajaba mucho el concepto de protección. Y era básicamente lo que teníamos para conversar con las personas. Los años han pasado un poco, la epidemia no se ha desbocado, tenemos una epidemia concentrada, todavía la población heterosexual no está muy afectada, la tasa es más o menos 0.3%, sin embargo hay poblaciones como prostitución clandestina, que está arriba del 10%, varones que tienen sexo con varón, que está arriba del 10%, la población trans, que está entre 30 y 50%. En esos estudios que ustedes ven ahí, que están listados en la parte alta izquierda del slide, participan muchos grupos de gente formada por nosotros, gente formada en la universidad, que ha pasado por el instituto y que ahora están trabajando en diferentes organizaciones, en Lima, en diferentes partes del país, y se sigue construyendo un mapa. Se sabe que hay población puente, que es obviamente la población heterosexual, bisexual, la heterosexual de alto riesgo de ETS, y que esto lo trasladan hacia la población heterosexual, ¿no? Yo recuerdo que puse en un slide anterior el trabajo de Leslie Solari, ¿no? Que demostraba que el 50% de las mujeres hacia el año 95, la forma de contagio era el esposo, porque ellas eran monógamas, ¿no? Pero uno de los datos interesantes, porque la epidemia sigue concentrada en ciudades, pero si ustedes ven hacia arriba a la derecha, la parte más oscura del mapa, la parte marrón, que son las zonas de selva, las zonas rurales, hablan de que esas son zonas pobremente o menos densas de población, pero con alta tasa de transmisión. Y ahí hay trabajos importantes que ha hecho Eduardo con Carlos Zabaleta, por ejemplo, que fueron los que comenzaron a estudiar cuál era el impacto en estos momentos del VIH en poblaciones nativas, en etnias. Y, por ejemplo, ven de que hay poblaciones altamente afectadas, como los chayahuitas, ¿no? Y recién, obviamente, a raíz de estos trabajos, el Ministerio de Salud comienza a preocuparse. En este momento hay mucha información y hay mucha preocupación sobre qué es lo que puede pasar con las etnias. Parte del trabajo también fue llegar a los colegios. Yo recuerdo cuando era residente, Eduardo nos mandaba a dar charlas a los colegios. Yo daba una charla, terminaba la charla y todos los niños me preguntaban, habían entendido las cosas al revés. Yo me di cuenta, obviamente, de que no era pues un buen expositor. Espero que para ustedes lo sea suficiente, pero para los niños por lo menos no lo era. No era una buena forma de transmitir información, entonces había que trabajar en los colegios. Y eso fue parte del trabajo también del instituto. Se formaron grupos de personas que fueron a buscar información, colegios, universidades, todo, y a educar, a hablar con los educadores para poder controlar la epidemia y llegar a una población que se podía afectar. Obviamente también se trabajaron los universitarios. Yo creo que los que son más duros a veces de aprender son los médicos. Pero bueno. Entonces, el trabajo tenía resultados y eso se transformaba en normas. Y teníamos normas, teníamos mensajes, trabajábamos en digamos, bancos de sangre, se trabajaba con el grupo de ginecobstetras para el asunto de transmisión vertical. A nivel hospitalario había que trabajar con los cirujanos, ¿no? Para que operaran a los pacientes de una forma segura, para que el personal hospitalario no tuviera riesgo, y se comenzaron a dar
normas de bioseguridad y apareció esta norma de seguridad universal, de la que obviamente participaron miembros del Estado. Me voy a la segunda etapa, que ya es la etapa TAR. Cuando aparece la etapa TAR, más o menos el Instituto, Eduardo tiene iniciativa junto con uno de los socios, que es el Instituto Amberes, y se decide formar una corte de pacientes VIH para hacer el seguimiento. Entonces, desde más o menos el 2004, que comenzamos a apuntar bases de datos con datos de pacientes para ir trabajando la información. Entonces, el paciente voluntariamente accede, y esa corte ha ido dando vueltas a lo largo del tiempo, ha servido para tener muchos socios, ahora está trabajándose con Casanet, ¿no? Y obviamente da fruto a publicación. Esta corte obviamente es la base del instituto, era en esa época uno de los socios importantes, que yo lo sigo considerando socio importante del Instituto Amberes, y se soportaba en el grupo de trabajo de la estrategia sanitaria que ustedes ven ahí, es parte de mi equipo. No hemos aumentado mucho el número y tenemos más de 5.000 pacientes. Hay enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, y toda la información que hay en relación a estos puntos se trabaja y sirve para trabajar en la corte. Ustedes ven ahí, por ejemplo, datos sobre qué cosa era lo que pasaba. A la izquierda arriba ven ustedes la curva de cuáles son las enfermedades que aparecen cuando el paciente declina su CD4. Pero el comportamiento de nuestras enfermedades era diferente. El paciente que tienen ustedes arriba a la derecha, nosotros enviamos un reporte a Transaction, en virtud de que este paciente nos llamaba la atención porque reactivó una forma de leishmaniasis de una manera muy severa. Y la leishmaniasis en esas épocas no estaba reportada como enfermedad oportunista. Y en esas épocas, para hacer diagnóstico de SIDA, se necesitaba una infección oportunista. Y no teníamos CD4. Llegamos a juntar plata para hacer un CD4 y demostramos que tenía SIDA, pero en ese momento el paciente hizo una tuberculosis de pared torácica. Pero finalmente nos aceptaron el paper porque las enfermedades propias de la zona pueden tener obviamente un comportamiento diferente y los médicos estamos obligados a conocerlo y a reportarlo. Entonces ustedes ahí ven todo un listado de enfermedades reportadas por nosotros en relación a su comportamiento local. Pero traigo un par de ejemplos. Por ejemplo, tuberculosis es uno de los puntos más importantes. No voy a entrar en muchos detalles, solamente les presento este slide de la tesis de Javier Lama, que demostraba que el paciente que tenía tuberculosis tenía más riesgo de mortalidad, ¿no? Pero de estos van a haber probablemente muchos trabajos, porque la parte de tuberculosis debe ser ampliamente presentada. HTLV1, desde temprano se demostró que existía poblaciones, por ejemplo, drogaditos no intravenosos, que tenían una importancia en trabajadoras sexuales que tenían una tasa de infección. El trabajo de Camilla, que mostró que si tenías coinfección VIH y HTLV1, tenías una más rápida progresión a muerte, y el trabajo que hicimos continuo, que demostraba que si tenías VIH y HTLV1, una forma de tuberculosis meningia, tu tasa de mortalidad podría ser 9 a 10 veces la que había en la zona. Hubieron estudios también para la parte de diagnóstico, hemos hecho diagnóstico a través de pruebas rápidas, pero probablemente las contribuciones más importantes se hicieron con la tecnología de GeneXpert, que ha sido uno de los lugares donde se ha probado el instituto, y han habido varias publicaciones de la utilidad para el diagnóstico de tuberculosis en VIH, que es una de las situaciones más críticas. O sea, hacer diagnóstico de tuberculosis en un paciente VIH es una situación muy, muy difícil. Aquí les presento pocos estudios, pero en realidad son más de 20,
sobre la participación de miembros del Instituto de Ensayos Clínicos para Drogas. Hemos participado desde la época de la violina, tazanavir, raltegravir, y inclusive los inhibidores de entrada que recién han sido incorporados en diferentes tipos de poblaciones, NAIF, falla primera esquema, rescate, estudio de farmacocinética. Y les presento dos puntos claves. Por ejemplo, este es el de raltegravir, que participó Eduardo. Participamos en la parte farmacocinética, y el estudio obviamente fue publicado y la droga lanzada, pero uno de los puntos claves fue que con los datos nosotros nos enteramos que en menos de 15 días un sujeto podía ser negativo. Y aunque no había sido aprobado para su uso en gestantes con seguridad, discutimos con la estrategia sanitaria, y mujer que llegaba tarde en el embarazo y queríamos tenerla negativa al momento del parto, proponíamos su uso. Fue un debate, nos demoramos, pero finalmente ahora es práctica. Y eso lo comenzamos a hacer antes que salieran las publicaciones. Y el otro que me parece interesantísimo es el CEP Online. Este estudio que ha salido cuando los pacientes tenían falla y no teníamos cómo hacer genotipo, o que tenían falla a dos familias y no tenían alternativa, entonces este estudio nos ha servido. En la era TARP tenemos de la Corte una serie de trabajos importantes, ¿no? Nosotros, a través de los ensayos clínicos, teníamos un grupo poblacional que accedió y se salvó y vivió gracias a él. Pero cuando comenzó el TARP, tuvimos una gran presión. El volumen en el país se disparó de tratamientos. Nosotros fuimos un poco más lentos porque sabemos cómo es el ministerio, y obviamente comenzamos a tener problemas de desabastecimiento. Y estos problemas de desabastecimiento impactaron. Entonces tuvimos que reportar que el acceso, que uno quiere hacer las cosas, pero tiene que ir acompañado de recursos, tiene que ir acompañado de procesos, de personal. Tampoco los pacientes estaban preparados. Llegaban tarde, con bajo peso, alta tasa de toxicidad, abandono, porque no tenían recursos para llegar, también fue reportado. Trabajamos con la Universidad de Alabama, estudios que demostraban, nosotros dábamos la misma dosis de AZT a un sujeto de 40 kilos que a uno de 60 kilos, porque el Estado nos compraba pastillas de 600 miligramos. Y no nos compraban de 100 miligramos, entonces tuvimos que poner un reporte para sacar eso. Y también, bueno, buscamos cuáles eran las razones. Entonces, los sujetos llegaban tarde, eran poco adherentes para PAC. También hemos trabajado aspectos como por qué la población no va. Por ejemplo, una de las poblaciones que no le gusta ir a los hospitales son la población trans. Y es porque tenemos problemas de discriminación. Y otro problema importante es que una de las cosas que estamos comentando ahorita en la sala, que es de que el paciente, cuando ya está bien, le molesta o le incomoda gastar su tiempo en el hospital. Entonces, aquel paciente que uno le da más medicamentos, o sea, que tiene más medicamentos para poder tomar su decisión, tiene más adherencia que aquel que le falta el medicamento y no tiene prescripción. Bueno, estos son los estudios de CasaNet, son como 20. Nuestra base de datos está nucleada a la base de datos de varios países latinoamericanos, y en este momento se juntan miles de pacientes y están saliendo publicaciones. Aquí he puesto algunas, pero son mucho más. Y también tenemos proyectos financiados por el NIH a través del proyecto Paracas, que permiten que estudiantes nuestros respondan interrogantes que no tenemos y que necesitamos mejorar, y puedan obtener grados de tesis. Entonces acá ven ustedes estudios. Para terminar ya, un último punto que no sé si se ha tocado. Manolo Quimper se metió a la selva y trató de obtener datos a través de computadora, de enseñar a la gente a manejar computadora, todo. Y esto originó una idea para tratar de llegar a las diferentes zonas alejadas con redes de salud y mejorar sus capacidades, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esto transformó la experiencia del proyecto danés que Eduardo Falconín llevó a cabo, y todo el material que ellos tenían y las personas que habían trabajado, las tratamos de contactar a través de red, educarlas y generar sistemas de reporte. Yo recuerdo en ese primer instante trabajamos esto con el doctor Santisteban, que está acá presente. Fue un trabajo muy importante que lo llevaba a cabo, era Humberto Guerra, y este proyecto sirvió mucho en la Amazonía y después pasó a Cusco y se llevó a otros países. También sirvió de base para generar las aulas virtuales de la universidad. Las ABAs y todo esto que estamos viendo, se trabajó ahí. Y esto nos sirvió a nosotros para trabajar la parte de VIH. Cuando la estrategia sanitaria decidió lanzar, los médicos de todos los sitios alejados fueron entrenados por internet por parte del instituto. Acá ven ustedes los resultados, o sea, fíjense la cantidad de proyectos y cursos y personas que se beneficiaron y beneficiaron al país a través de estos desarrollos que hubieron en la institución. Y tal vez uno de los, digamos, de los logros interesantes fue el proyecto Tigotec, que comparó usar Nokia, BlackBerry contra iPhone, y utilizamos diferentes estrategias educativas. Esto se ganó con el premio Tigotec y realmente sirvió para entrenar y hacer una serie de experimentos educativos que hoy día se hacen todos los días en los teléfonos inteligentes. La publicación de esto obviamente motivó un premio, que es el premio Brandon Hill, que es al instituto. Y bueno, cerrando ya, el instituto ha participado ayudando a diferentes instancias de gobierno, de estrategia sanitaria, con AMUS, ha sido parte del manejo nacional y ha participado en prácticamente todas las normas. Y tiene alianzas estratégicas locales, varias de estas, el Ministerio de Salud, los organismos no gubernamentales, muchos de los cuales trabajan gente vinculada a nosotros, y grupos, me debo olvidar de varios, y pido disculpas, varios socios internacionales. Bueno, ¿quiénes han permitido esto? Yo diría que todos, entre ellos muchos de ustedes. Todo el personal del instituto, desde que comenzó la epidemia, ha trabajado de alguna forma en VIH, en especial, bueno, obviamente el grupo de la COVID. Todos los médicos y residentes del hospital, por lo menos desde mi época, los que nos han antecedido también han participado en la generación del conocimiento a lo largo de los años. Nuestros fellows, nuestros egresados que han participado en proyectos de investigación y han trabajado con nosotros, nuestros socios, hospitales, ¿no? La estrategia, nuestros amigos de diferentes instituciones gubernamentales, nuestros socios internacionales, muchos contribuyentes de la sociedad civil y nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a ellos y a ustedes, porque entre ellos están todos ustedes, gracias y feliz aniversario.